Una pregunta para Marginer sobre el método de disponer esas capas de más menos acero. Bueno, es una pregunta doble. Primero, me ha quedado meridianamente claro la introducción del carbono mediante carbón vegetal. Una pregunta sería si durante el forjado hay algún procedimiento más, como hacen los japoneses cuando limpian con las escobillas, si hay algún procedimiento más para introducir algo más de carbono durante el proceso de forja. Y la otra, y en relación con esto es, me ha sorprendido ver esa disposición de acero, hierro en sección en las espadas. Eran evidentemente conocedores del material. ¿Cómo lo disponían así? ¿Cómo lo forjaban exactamente? Vale. Intentaré ser breve. Sí hay maneras de introducir el carbono posteriormente del horno. De hecho, las dos grandes maneras que hay es o variando las condiciones del horno. Para eso se necesita saber muy bien lo que estás haciendo. O sea, es un conocimiento bastante especializado para poder extraer, en vez de extraer el solo hierro, extraer acero. Hay que cambiar la disposición del horno, los tiempos, la cantidad de las proporciones de mineral y de carbón que se introducen, hay toda una serie de elementos. Para extraer, digamos, una lupia, una pieza que sea más rica en carbono. La otra manera es coger una pieza y meterla en condiciones parecidas a la del horno dentro de una fragua para lo que se llama carbonizarla. Como he comentado, es un proceso extremadamente lento. Son muchísimas horas las que necesitas para conseguir una profundidad significativa de acero. Y además, como decía, eso deja un rastro. Vemos ese gradiente dentro del metal. Sin embargo, estas dos disposiciones nos hablan de situaciones socioeconómicas completamente distintas. Conocimientos especializados sobre los que se puede tener un cierto control, con lo cual se puede tener un cierto control sobre la distribución del material, o conocimientos que cualquier herrero en la fragua, al final del proceso, puede hacer él mismo. Es un tema de estadística. Para poder hacer una afirmación al respecto necesitamos muchos estudios que todavía no se han hecho, estamos en ello. Pero se necesita muchísima estadística. Lo que apunta ahora es que se producía en esta época, se producía el acero en los hornos, que existía una producción específica de acero. Insisto, las evidencias de las dos cosas las estamos trabajando. Ahora mismo es una hipótesis de trabajo. Y la otra pregunta era ¿cómo se forjaban? Sí, exactamente. ¿Por qué esa disposición? Sí, perdón. No. Exactamente cómo disponían, si habéis podido avanzar en cómo forjaban esto, pues que los japoneses llaman sanmai, es decir, Sí, es una variante de lo que se llama sanmai. Las disposiciones que se han visto hasta ahora son bastante simples, o sea, y esto es combinar hierro y acero soldándolos entre sí. En general lo que se hace es trabajar más o menos con lingotes, uno de hierro y otro de acero, y los juntas a calda, siempre a calda. Todo esto se hace siempre a calda. Se han detectado varias maneras de hacerlo. Una de ellas es inserción de un filo en un cuerpo del metal y luego se forja la pieza. Esto no se forja nunca con la pieza al final. Siempre haces una especie de objeto grande y luego lo forjas todo a partir de ahí. En general, lo que vemos es que se buscan grandes superficies. La soldadura a la calda se presta a fallos. Entonces hay que saber, es un conocimiento especializado, hacerlo bien. Entonces, para las espadas, lo que esperamos es que, ahora mismo la hipótesis de trabajo es que se utilizaban dos lingotes, se pegaban los dos lingotes y se forjaba la hoja en función de estos dos lingotes. Por eso vemos la soldadura justo en medio que lleva hasta el filo. En otras cosas, como en algunos análisis con los que estamos trabajando con arados, por ejemplo, lo que vemos es que tienes una pieza grande de hierro y se ha pegado en forma de una cosa que se llama scalp welding en inglés, perdón por los anglicismos. Pero lo que hace es aprovechar cortas al bies para tener la mayor cantidad de superficie y que luego la soldadura te quede con una superficie muy, muy grande. Entonces tienes toda la pieza de hierro y una pieza de acero en la zona de ataque. Pero hay muchas variaciones sobre esta misma
Perdón un momentito, yo rogaría que tampoco os tardéis mucho en detalles porque si no, no hay tiempo para a lo mejor otras preguntas, porque ya esos detalles igual después los podemos comentar. De todas maneras, como hemos empezado por el doctor Gener, si alguien le quiere hacer una pregunta a él, pero ya una así para dejar espacio a los demás. Gràcies. Enhorabuena, Marc, me ha agradat molt. Te quería preguntar, seguro que conoces la cita de Polibio sobre la mala calidad de las espadas celtas, que con el primer golpe se doblaban y había que volver a enderezarlas. No sé si hay estudios metalográficos hechos sobre espadas del ámbito de la TEN y te quería preguntar si piensas que este testimonio, esta fuente, puede entrañar algo de verdad. ¿Puede ocurrir esto? Por ser rápido. Radomir Pleiner, The Celtic Sword. ¿Vale? Es el estudio que estás buscando. Esa es la referencia que necesitas. Y la respuesta es que, en muchos casos, por un tema de longitudes, eso podía ocurrir con cierta facilidad, sí. Gracias. Hola, bueno, gracias por la exposición y tal. Yo quería preguntar, partiendo de que las armas sean consideradas elementos de prestigio en el ajuar funerario, también tendrán un valor importante económico. Y partiendo de que sean fabricadas específicamente para el combate, si no se ha considerado la posibilidad de que sean consideradas también en la sociedad celtíbera como parte de... A ver, ¿cómo lo explico? Que sean parte también de una herencia familiar, digamos, o de un legado familiar dentro de un linaje, sino que... Perdón, en mi cabeza lo tenía muy bien estructurado, ¿vale? Pero, a ver, partiendo del valor, en primer lugar, del valor económico que tengan las armas, de su fabricación específica para la guerra y de que luego aparezcan en el ajuar funerario de la élite, pongamos, a veces inutilizadas intencionalmente, si no serían como reaprovechadas, por ejemplo. O sea, en un momento dado se fabrica X armas para un guerrero o para un líder del clan o lo que sea, y esa arma pasa a la siguiente generación o no. No me he explicado bien, pero bueno, no sé. A ver, esto tiene más que ver con cuestiones de rituales funerarios, de por qué se hace todo esto. Y es un tema que me toca un poco más lejos. Si alguno de mis colegas que prefiere contestarlo. Perfecto la pregunta, porque creo que es muy pertinente. El valor económico, porque es un poco el tema que se había tocado en la primera sesión y es importante. La tecnología para hacer cualquiera de estas espadas, o cualquiera de estos cascos, da igual, es notable. El tiempo, la inversión, el conseguir el material. Hemos podido analizar los cascos y el metal, la aleación que usan es regular. Es decir, que no están reaprovechando casi nunca para estos cascos, que son piezas muy complicadas de hacer para poder estirar el metal, no están reaprovechando metal. Por tanto, se tienen que proveer de mineral de buena calidad. Discos Coraza cambia un poquitín en ese sentido. Son piezas, por lo tanto, costosas. No todo el mundo se las puede costear. En el Mediterráneo, los soldados tienen lanza y no pueden tener espada y no pueden tener casco hasta que empiezan los ejércitos que les suministra el Estado o el líder que les contrata. Es decir, tener un arma es costoso y no todo el mundo se lo puede permitir y, de hecho, la mayor parte de los ejércitos no dejan trazas, porque las armas que utilizarían, pues igual tendrían, no sé, unos palos, algún elemento que utilizarían, es decir, y van ampliando a lanzas y así progresivamente, pero es costoso. Esto por un lado. Y segunda cosa, lo de las tesaurizaciones para dejarlo en las tumbas, depositarlo en las tumbas como herencia del pasado, es una cosa que en la Ilíada y la Odisea y en las fuentes antiguas griegas queda bien, de que yo tengo el casco que me dio tal y el padre, etcétera, que es una realidad para otro mundo y el mundo heroico homérico es otra
dinámica, pero lo que tenemos aquí, o el Mediterráneo en general, de época arcaica hasta época helenística, es un mundo en el que tiene que ser inmediato y las cosas pasan de moda muy rápido. Y tú tienes que tener el Lamborghini nuevo, no el clásico, tienes que tener lo más puntero. Y eso me aprovecho para decir lo de Porpuna que no he dicho. Eso justifica por qué los guerreros de Porpuna o los de Elche se meten unas armas que no son propias de su territorio, los discos coraza o las grebas en ese sentido. ¿Y por qué decimos eso? Porque la distribución de los realia, de los objetos reales, están en el mismo periodo, exactamente el mismo periodo, en el mundo celtibérico. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están adoptando los íberos? Porque los íberos lo que quieren es llevar lo más puntero, y lo más puntero no es lo de unos pobretones que están allí, sino que son los mejores guerreros del momento, los guerreros que están siendo reclutados por los grandes ejércitos del Mediterráneo, que están luchando en primera fila, que están conquistando las ciudades, que les van a acabar regalando la ciudad de Morgantina después por méritos y por compromiso. Es decir, cuando cogen un arma de otra cultura, lo hacen porque es lo más top de top. Pensemos, por ejemplo, en el sur de Italia, o por ejemplo la tumba del guerrero de Málaga, que se ha hecho famosa porque tiene un casco griego. ¿Qué pinta allí un griego enterrado a su estilo? No, es uno que justamente reivindica, porque no lo pone dentro de la tumba, sino que lo deja fuera, reivindica esta adquisición súper excepcional como un elemento de prestigio, que es reconocible por todos, porque todos llevan el casquito de cuero o de metal local, pero uno que está por encima, que tiene relaciones, que es más fuerte, que es etcétera, etcétera, por méritos, tiene las armas del de fuera, que reconocen y saben darle el valor que tiene. Por lo tanto, la tesaurización y herencia de muchas armas en tumbas, para la mayor parte de esas culturas, es muy discutible, porque coinciden, que se ponen de acuerdo todos para enterrarlas en el mismo momento. Y esto, si las pasaran de hijos a padres, no ocurriría, con lo que... Perdón, yo pediría que no se iniciara un diálogo muy largo porque si no se resta ya el poquito tiempo que nos queda, porque eso a lo mejor después podéis seguir discutiéndolo para que no sea ya un debate muy monográfico. Susana quería hacer una mini pregunta. Bueno, creo que el doctor Burillo y ya. Era solamente apuntar que es muy pertinente las dos preguntas que has hecho y que también puntualizar que el tema del legado familiar también hay que reflexionar si esas armas amortizadas en la tumba muchas veces asumimos que son del dueño, digamos, del difunto, pero seguramente muchas serían de las personas vinculadas a ese difunto, no del propio dueño. Bien, el doctor bueno, que tampoco tenemos que correr estresadamente. Bueno, pues tenemos la palabra al profesor Burillo. Yo no entro en el debate del armamento, que me encantaría por el tiempo, pero sí en reivindicar la importancia de la Vía de la Plata para la llegada de productos orientales, entre comillas, tartésicos, a la zona vacea es una de las líneas que no se discute. Pero lo que estamos descubriendo en Bronchales y renovando la investigación es que hay otra vía importante del interior, que es la Cañada Real de los Serranos, que es desde Cástulo, o sea, desde toda la zona de Sierra Morena, pero sobre todo desde Cástulo, atraviesa, en lo que estudiamos es Bronchales, pero ahora estamos viendo que hay un foco de pequeños pobladitos de 20 que son trashumantes, donde se generan elementos de producción. Por ejemplo, en Checa se fabrica cuentas de vidrio, de pasta vítrea en un espacio. En otro es una herrería. En otro han salido cospeles para hacer precisamente los elementos circulares que vemos en los escudos. Quiero decir, poblados artesanales, que es algo único, precisamente porque hay una ruta de comunicación. Yo lo que hablo, y ahí iba a Raimon, es el tópico, lo voy a llamar así, perdona, que se ha creado en función, como es lógico, de donde se han hecho las investigaciones. Se nos plantea la llegada a la zona de celtibérica, un prototipo que luego le da voz a María Luisa Cerdeño, como las fíbulas navarro-aquitanas. Y María Luisa Cerdeño ha demostrado que las más antiguas no están en Aquitania, ni como decía Maluquer en Navarra, sino están en Herrería, qué nombre más bonito, ¿no? Herrería, en el de eso que le he estudiado. Luego te doy la voz en este sentido.
Pero eso sería un elemento reivindicativo, y hay otros. Pero con respecto al tema de las fíbulas o estos elementos del norte, lo que hay que plantear es que esas fíbulas de doble resorte vienen del sur. Yo no veo que vengan de elemento de la costa, que puede llegar por la costa. O sea, de hecho, lo que nos muestra toda la penetración fenicia en el siglo VII por el eje del Ebro para la plata bueno, que no entra en ese tema, pero sí en reivindicar, porque además van asociadas a las fíbulas anulares de muelle, que se encuentran también en la zona navarro-aquitana y en la zona de Languedoc. Quiero decir, esos productos son esencialmente del ámbito andaluz. Entonces, la llegada hacia la zona del interior, nosotros reivindicamos ya una vía en este sentido desde la zona celtibérica a la zona aquitana. Y en este sentido, una de las últimas temas, porque estamos muy en dinámica de investigación con lo de Bronchales, es que la espada tipo Arcachón de Aguilar de Anguita, hay que plantear que Arcachón le llega desde Aguilar de Anguita, o sea, no al revés. Quiero decir, ¿qué criterios han establecido? O sea, obviamente las navarro-aquitanas lo acuñó Maluquer, los estudios de Moen, etcétera, pues se centraban allí, como no puede ser otra forma, donde se decían las investigaciones, pero conforme se va avanzando y tenemos los testimonios arqueológicos y podemos hacer una visión más global a lo largo de los desplazamientos, hay que plantear otros caminos, otras vías y cuestionar elementos que hasta ahora pues, han funcionado, porque no podía ser de otra forma, en razón de estos elementos. Y ahora cedo la palabra a Marisa Cerdeño para que defienda la antigüedad de las navarro-aquitanas en la necrópolis de Herrería, que ella es la autora, ella me lo dijo a mí, me escandalizó. Gracias, Paco, pero no voy a entrar a discutir ahora sobre las figuras navarro-aquitana porque nos corren a gorrazos. Además está escrito, pero ya que tú me das la palabra, sí que yo quería resaltar, y brevemente, porque no quiero pasarme yo de tiempo, dos ideas que sí que me han parecido interesantes, porque las comparto, no por otra cosa, en el discurso del profesor Graels. Una, este tema que tú has sacado, que es el tema de las rutas. En definitiva, las rutas significa difusión, que todo el mundo lo considera natural en estos tiempos de los que hablamos o que habláis de los cascos, ¿no? Es decir, el Mediterráneo van y vienen y van y vienen y todo parece normal y parece que fue la realidad. Reivindico ese término de difusión tan denostado en épocas un poquito más antiguas. La moda de la denostación parece que se ha pasado, pero recordemos, como he dicho antes, que el mundo celtibérico fue muy amplio, entonces cosas o conceptos o ideas que sí se aceptan sin ningún problema para los últimos celtíberos parecía, bueno, mal para momentos más antiguos. Efectivamente, y a lo largo de la historia, las técnicas, las ideas y, por supuesto, las gentes se han movido. Y se han movido en el siglo II y en el III, pero se movían también en el VIII y en el IX y en el X. Y la realidad es que todas las necrópolis celtibéricas antiguas están demostrando que, en fin, que son procesos de larga duración con conexiones y con rutas muy interesantes. Viniéndonos un poco más, efectivamente, el tema de las rutas de las fíbulas, lo has escrito, yo también, en algunas cosas estamos de acuerdo y es obvio. Yo todavía tengo muchas dudas de esas rutas andaluzas del sur, porque ahora mismo él acaba de poner unos mapas, es verdad que son para cascos modernos, pero tú los has puesto para más antiguo, el Golfo de León, y yo también. Es decir, esperar la ruta más larga para que las cosas, en este caso los elementos, hagan unos periplos larguísimos, muy mal explicados por otra parte, cuando hay rutas, por ejemplo, desde el Golfo de León y el sur de Francia, cuando no son solo las fíbulas, un montón de elementos materiales más, que ahora no vamos a empezar a describir, y llegan a Levante, y desde Levante y el interior levantino, los yacimientos están siendo prácticamente iguales a muchos de los que estamos encontrando en los límites de Guadalajara, Teruel, etc. O sea que, bueno, eso era la idea de la reivindicación de la difusión, pero no parcelada, sino cuando verdaderamente parece que existió. Cuando no, pero cuando sí, sí. Y luego ya me desvío, porque ya no digo más. Otro elemento que no tiene nada que ver, otra idea que has puesto tú aquí y que ahí vuelvo a los estereotipos, aquí sí que son de género. Has insistido a la hora de describir los cascos, aparte de su morfología, etcétera, pero de su ergonomía, es decir, claro, un casco, una cosa de hierro pumba que se mete en la cabeza, en fin, tiene que poder entrar y que no muera el que se lo pone, ¿no? Y entonces se habla de la forma del forro, etcétera,
para todos estos elementos de arma y de los guerreros, de los famosos guerreros. Pero y los atuendos femeninos, y aquí menciono, porque también hemos escrito de ello, aquí dedico un recuerdo a Marta Chordá, que escribió un buen artículo sobre ello, y va por el género, los famosos tocados celtibéricos, que ahí nadie dice que son mentira, como algunas cosas del hierro. Pues sí, tuvieron que ser mentira. Yo tengo dicho que es verdad que la moda femenina es disparatada y ha sido disparatada en muchas épocas de la historia que nos han comprimido el cuerpo y el espíritu, pero en fin, yo invito creo que hay un gancho en la exposición, ¿no?, a que lo miren y que me expliquen cómo se colocaba en la cabeza de una fémina. Tendría que ir forrado, porque el hierro contra el cuello o contra la cabeza, yo creo que incluso las celtíberas les dolería. Con lo cual, pongo ese ejemplo para volver a los estereotipos interpretativos que afectan a muchos de los elementos que estamos manejando, incluidos los de la guerra. Hombre, hay algunos que evidentemente son para la guerra, pero vuelvo a las puntas de flecha o a los regatones del siglo VI y del siglo VII, que a lo mejor eran para otra cosa. Y desde luego, en el caso de las féminas, en fin, es un poquito escandaloso que los guerreros tuvieran que llevar forrito y las señoras llevaran hierros atados al cuello para sujetar un velo de tul que supongo que se rompería con esos ganchos que tiene. Yo invito a que todo el mundo vea esa pieza y, bueno, pues que quiero decir lo que dije al principio, que yo creo que hay que mirar la cultura material con rigor y con seriedad, tenerla muy bien documentada, muy bien contextualizada, muy bien la funcionalidad, es decir, que los arqueómetros nos dan muchas posibilidades de esto pudo ser o no pudo ser, pero que los tengamos todo en cuenta en el siglo II y en el siglo VI y en el siglo V. No sé si hay alguna más pregunta. Si hay tiempo, tenemos 10 minutos, como mucho. Bueno, voy a formular dos preguntas. Una de ellas tiene en relación con lo que acaba de decir la profesora, es sobre si en algún momento existe dentro del casco lo que se llama el forro, puede ser el casco forrado, para que permita un almohadillado de la cabeza y el guerrero no sufra los rigores de las rozaduras del hierro, incluso del calor a lo mejor, ¿no?, en temperaturas muy altas. Y otra cosa es si hay evidencias de la otra forma, que es el crispín, lo que llamamos crispín, que es por fuera, es un almohadillado que se pone en la cabeza y luego ya se pone el casco. Con lo cual el crispín va cerrado, va atado y después va el casco sobre la cabeza para almohadillar, para de alguna manera para lo que hemos dicho, que el guerrero no sufra. Esa es una pregunta. La otra es dirigida, que es una curiosidad nada más, se sale un poquito del contexto, pero es para Mark Jenner, para el profesor Mark Jenner. Es referente a que tengo entendido que se encontró en la tumba de Tutankamón una daga a partir de meteorito. La cuestión que se me ocurre es, ¿se ha encontrado alguna evidencia más de utilizar este material en la Celtiberia o en Europa o en siglos coetáneos con los egipcios o después? Si se han encontrado arqueológicamente más evidencias y que me imagino que la fundición a partir de meteorito de un arma debe ser una técnica mucho más complicada que todo lo que se ha dicho. Gracias por estas preguntas. Bueno, se está animando entre las preguntas del profesor Burillo y la respuesta que ha dado, las muchas respuestas que ha dado a Marisa. Solo faltaba ahora tocar otra vez los cascos para volver al tema. Forros o crispines. Desgraciadamente, los cascos peninsulares no conservan ningún elemento adherido, conservado en la corrosión en su interior que nos permitan hablar con seguridad de qué tipo de forro llevarían. Tenemos claro de que algunos no llevarían crispín porque tienen la decoración prevista fuera para ponerle las plumas, los cascos hispanocalcídicos, o el casco que verán en la exposición de tipo Aguilar de Anguita tiene decoración soldada fuera o pegada fuera, por lo que no necesita esto de aquí, o algunos de los cascos de tipo Alpanseque que tienen decoración repujada y por lo tanto estaban previsto esto para ser visto.
Otra cosa es los cascos de tipo Alpanseque y de tipo Aguilar de Anguita, o esos de Capacete que llamamos en su momento de tipo Numancia, porque el borde, el perímetro, es liso. Por lo tanto, podría cortar y previsiblemente tendrían que llevar algún tipo de forro. Para otros contextos, como del sur de Italia o de Grecia en general, lo que observamos es un perímetro perforado que iría cosido un forro a su alrededor, en casos que terminan en corte. Cuando no encontramos esto, lo que encontramos es una variante que no es ni el forro ni el crispín, sino que es llevar como un capuchón y encima se pone el casco, que lo tenemos representado en múltiples vasos griegos, especialmente de poblaciones orientales, este tipo de solución, que podría ser perfectamente válida para estos casos. Los cascos hispanocalcídicos, en cambio, tienen los bordes protegidos, pero no tenemos evidencias de si en el proteger el borde cosían en la protección que va remachada el forro, o si llevaban un capuchón separado. Es una cosa que no podemos responder, desgraciadamente, pero bueno, al menos hemos tocado el tema. Una aportación sobre esto, aunque es de un casco tipo Montefortino, que ya es más tardío, ¿no? De los que no hemos hablado aquí, un poquito más tardío, ya siglo II después de Cristo I. En Maset del Pedralbino, en la necrópolis que está en Liria, Valencia, el otro día Jaime... Sí, no, por eso digo que estoy hablando de este casco Montefortino, un poco también porque podemos pensar que podría ocurrir algo también con cascos de un momento anterior. Se ha localizado fieltro en el interior del casco. O sea, esto es algo que está en publicación y que Jaime Vives Ferrandiz, el arqueólogo que lo excavó, lo contó en una intervención aquí hace unos meses. Por lo tanto, podemos pensar que este podría ser algo que podría utilizarse también en cascos de época anterior. Sí, en breve, el tema de los meteoritos. Un segundo, acabo de contestar. No, tranquilo. Acabo de contestar al caballero. Que me he liado. Rápido. En efecto, la edad de Tutankamón es de meteorito, es de hierro meteorítico. El primer hierro que se conoce en la historia cae del cielo, literalmente. O sea, los meteoritos en gran parte están formados, muchos de ellos están formados de hierro metálico y el hierro metálico es la única circunstancia en la que se encuentra hierro metálico en la naturaleza, en la Tierra, o sea, cuando es meteorítico. Entonces, el de Tutankamón se ha identificado el meteorito y sí, en otras partes de Europa se conoce la utilización de hierro meteorítico, sin ir más lejos, hace poco se encontró traza de hierro meteorítico en el Tesoro de Villena, que es del X, como uno de los puntos uno de los elementos más tempranos en Europa de la utilización de hierro meteorítico. Pero se ha usado a lo largo de toda la historia. En Groenlandia les cayó uno y lo utilizaban la gente nativa para hacer anzuelos, cosas pequeñas, arrancaban trozos con una piedra y lo conformaban en frío, por ejemplo, se utiliza. Con respecto a la diferencia de tecnología en hierro desde el Tíberos con otras culturas, y yo me gustaría, si tú te recuerdas, que es que no encuentro una frase o un texto romano en que dice que para templar el hierro se templa con sangre de esclavo. No recuerdo ahora de dónde venía, pero recuerdo haberla y me gustaría recuperarla. Claro, a ver, eso es evidente. Al fin y al cabo, la sangre, que es una disolución salina. Si tú templas con salmuera, multiplicas multiplicas el temple. O sea, no hay más que eso. Lo que pasa es que, claro, si tú multiplicas ese temple, luego tienes que controlar el revenido.
Y me da la impresión de que los romanos de revenido no tenían absolutamente ni idea. Y luego hay otra pregunta que está técnica, es ¿cómo nos podemos fiar de los análisis que se hace en materiales que han pasado por una pira 700, 800 grados y que no solamente eso, sino que seguramente han pasado también por la herrería y los han doblado? O sea, ¿podemos fiarnos de esos materiales en tanto en cuanto el carbono que nos dan y la característica que nos dan? Eso. Breve. Empiezo por el final. Cuando analizamos material que viene, o sea, esta forma parte de nuestro trabajo. Cuando analizamos material que sabemos que viene de contexto funerario, sabemos, y más, vemos la cultura de la que ha venido, sabemos que hay incineración, sabemos que hay tumbas de incineración y analizamos hasta donde podemos. La información que obtenemos, sabemos que aquello ha pasado por una incineración y, por lo tanto, lo que observamos, lo observamos teniendo en cuenta ese factor. Esto por un lado. O sea, simplemente las conclusiones que sacamos son distintas. No hay temple, no sabían templar. No, porque esto ha pasado por una pira, por lo tanto todo el templado ha desaparecido, si es que lo hubo. Entonces, ahora mismo decimos, no sabemos si templaban. Esto por un lado. Y por el tema de la sangre. Los esclavos son carísimos. Tú no te dedicas a templar una espada atravesando un esclavo. Punto número 1. Punto número 2. Las personas somos muy inhomogéneas por dentro. Entonces, si te atraviesan para templar, el temple va a salir fatal. Fatal. Punto número 3. Es una solución salina, pero la sangre se coagula muy rápidamente cuando la metes en una pieza que está fácil a 900 grados de temperatura, con lo cual, a la hora de extraer calor rápidamente, que es de lo que va el temple, funciona fatal. Estos 3 factores, solo con esto ya te puedo decir que el tema de atravesar a una persona para templar es falso. Muchas gracias. Yo quería, volviendo al tema de la posible utilización para los ajuares de un material que quizá no fuera el del propio guerrero, sino algo reutilizado porque estuviera en malas condiciones o algo así, quería comentar que en la exposición hay 2 discos coraza con claras evidencias de reparaciones de época, que ni siquiera está reflejado en la cartela. Es algo que normalmente se tiende a no dar importancia. A veces tenemos un grafito y es una cosa que se destaca mucho, pero las reparaciones de época es algo que está bastante olvidado. Entonces, lo quería comentar en relación con esto. Sí, yo entiendo que una reparación tiene un significado arqueológico, es decir, era un material que se estaba utilizando todavía, que se reparó para seguirlo utilizando y que termina en una tumba. Entonces, quería saber su opinión en relación con este tema. Gracias. Hemos tenido ocasión de estudiar varios conjuntos de materiales con reparaciones antiguas, y esto ya lo hizo en su momento Salvador Rovira y Hermann Parsinger y Rosa Sanz en relación a una serie de broches de cinturón de Bureba, etcétera, porque lo que se daban cuenta es que la fabricación era defectuosa y entonces muchas de las reparaciones se hacían inmediatamente después de fabricarlas en el mismo taller. Es una de las propuestas que hay. Pero en cualquier caso, nosotros hemos podido estudiar broches de cinturón que han sido reparados mutilando la parte fragmentada y siguiendo dándole vida a esta pieza a la que le falta primero una parte, le recortan, le dan una forma y queda pues como corto, con un garfio muy grande pero y un cuerpo muy pequeñito, porque ya no es el original, sino que ha sido mutilado y pasa de tener 3 agujeros de sujeción a solo 1, etcétera, o fíbulas, que se rompe el puente o se rompe la aguja y le añaden otra mediante un remachado, que esto no necesariamente tiene que ser una perduración muy larga, simplemente puede estar hablándonos de la imposibilidad de conseguir una nueva o de que el artesano dice, pero si esta gran parte se puede aprovechar, vamos a economizar, porque lo que decíamos antes, todos esos elementos metálicos son costosos y si no los puedes sustituir, pues bueno, arreglarlos es una solución. Con lo que haya discos coraza con reparaciones antiguas podría ser incluso durante la vida o el uso
del mismo elemento. Corazas tracias, por ejemplo, las griegas, ¿no? Las griegas, las que conocemos, son todas de santuarios y están todas inmaculadas. Las tracias, ¿no?, que vienen todas de tumba, pues llevan cicatrices de los combates que habrían tenido y, por lo tanto, muchas veces, si se le rompe un lateral, pues le pegan un trozo, pues yo qué sé, de un caldero o de un escudo y lo dejan pegado y, bueno, sigue cumpliendo la función de ir cubierto de metal y de dar el efecto, ¿no? O sea, que es una cosa que no necesariamente tiene que estar hablándonos de unos hiatos muy grandes o unos tiempos muy grandes, muy dilatados, que haya restauraciones. Y una cosa, porque el profesor Murillo me ha mirado un par de veces que no le he respondido y al menos decirle que coincido en general con lo que ha dicho a la profesora Cerdeño, de que hay muchas más vías de comunicación y tradicionalmente la investigación, igual que lo que decía Raquel en la primera sesión, la investigación se ha centrado en una serie de paradigmas que ha ido repitiendo y hemos dado por sentado de que los celtíberos de las poblaciones célticas peninsulares reciben material ibero y esto es, bueno, como son tonticos, pues van recibiendo estas cosas de los íberos y cuando es al revés, el caso de los discos coraza, que los adoptan los de Porcuna, u otros que hay en hierro, son los íberos los que van detrás. ¿Por qué? Porque las interacciones son bidireccionales y uno no está recibiendo de forma pasiva sin aprender nada. Eso serían muy desgraciados. Sabemos de que evolucionan, tienen una tecnología, como nos acaba de mostrar Marc, súper evolucionada, unos cascos que es un diseño complicadísimo al nivel de los mejores artesanos del Mediterráneo, pues esta gente no está recibiendo de forma pasiva, está interactuando. Y quedan a cambio pues muchas cosas, a veces incluso fíbulas o broches o armas que producen ellos mismos en cronologías que hasta ahora la investigación había negado porque no lo consideraba, con lo que forma parte un poco de esta revisión de la investigación o del discurso, añadiendo cosas, bueno, la vía esta que estáis viendo, cuando la publiquéis y así, será muy interesante de ver cómo enriquece el discurso en ese sentido, para discutirlo, para estar de acuerdo, estar en contra, pero yo creo que es la forma de enriquecer el conocimiento de la cultura celtibérica, con lo que no puedo estar, o sea, por eso no respondía, porque no podía estar más de acuerdo en ese sentido. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todo el público. A Susana, si había algunas preguntas que hacerle, pues yo creo que en la exposición es el momento adecuado para hablar con ella y que dé todas las explicaciones precisas. Así que levantamos esta sesión. Gracias.